¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente y bienvenidas a este diplomado. Ya el día de hoy vamos a entrar a temas ya un poco más prácticos. Ya vimos ayer y antier este tema de la teoría sobre la epistemología. Ya vimos también, pues, cuál es la finalidad de la epistemología, cómo, pues, mucho parte del conocimiento lo que tiene que hacer es acreditarse vía la ciencia, ¿no? Debe de acreditarse con ciencia. Y bueno, ya entrando al derecho, pues ya vimos que a lo largo de la historia universal, bueno, pues la epistemología lo que busca siempre es generar conocimiento, pero con hechos que se puedan acreditar científicamente. Entonces, bueno, ¿cómo ha el derecho desarrollado este concepto de la epistemología sin tener pruebas científicas, ¿no? Entonces, el derecho, pues ha generado también muchos movimientos intelectuales de muchas personas en el mundo, y el derecho, pues también es una ciencia jurídica donde también, pues tiene relación la epistemología jurídica. Se extendió rápidamente y como lo vimos, también sucedió aquí en México, pues hace 3 décadas empezó a verse de una forma diferente el derecho. Si ustedes recuerdan, en el siglo pasado, hasta por ahí de los 90, pues el derecho se aplicaba directamente, es decir, se tenía la ley y se aplicaba la ley para resolver, pues, los casos concretos. Se aprobaba la ley por el Poder Legislativo y una vez aprobada la ley por el Poder Legislativo, la aplicaban directamente las juezas y los jueces y se tenía que cumplir directamente con las disposiciones legales, ¿no? En diversos sectores del derecho, esto fue cambiando, en muchos países en el mundo, también esto fue cambiando y cambió radicalmente el tema del derecho procesal, porque antes el derecho procesal, todavía en los 80s, en los 70s y para atrás, pues el derecho procesal, les digo, se aplicaba así directamente. Entonces, en los 80s, en los 70s, no podíamos decir, pues es que esta ley es contraria a la Constitución. Eso no se utilizaba en aquellas épocas y en aquellas décadas y durante siglos. Se aplicaba la ley directamente. Pero bueno, la epistemología, para obtener mayor conocimiento y hacer más eficiente la ciencia jurídica, generó nuevos procesos de creación y nuevos procesos para tener un mejor conocimiento atendiendo a la epistemología. Y entonces nacieron nuevos procesos de aplicación y es cuando también nace la figura de la interpretación de las normas jurídicas. O sea, la epistemología nos llevó hasta los temas de interpretación. Simplemente vean un temario de cualquier universidad en 1980 o todavía vean un temario de cualquier universidad en 1990 y los temarios nunca tenían la materia de argumentación e interpretación. No existía esa materia. No se hacía interpretación de las normas, no se hacía interpretación del sistema jurídico, no existía el tema que ya tan de moda está actualmente del control constitucional y del control convencional. En 1980 todavía, pues no se revisaban tratados internacionales, se aplicaba directamente la norma y esa era la forma de conocimiento más esencial que se tenía y realmente toda la carga de crear una nueva ley quedaba en el Poder Legislativo. Todos los criterios legales, toda la aplicación de la ley quedaba en el Poder Legislativo. Realmente la función única del Poder Judicial era aplicar la ley a los casos concretos. Era revisar que la ley se aplicara en todos los casos y los jueces resolvían conforme a la ley. Pero pocas veces se decía, oye, esta ley es inconstitucional, ¿no? Pero fue desarrollándose en el mundo y fueron creándose figuras muy importantes en el mundo
e instituciones muy importantes. Algunas instituciones que se fueron creando para fortalecer y hacer más eficiente el sistema legal, pues fueron los tribunales ya de máxima, los tribunales de última instancia, los tribunales de máxima interpretación en el mundo. Y empezó a nacer una figura que pues no conocíamos muy bien en México, que sí la teníamos, pero no la conocíamos. Gracias a esto de la epistemología, empiezan a nacer pues los tribunales constitucionales en el mundo. En muchos países, sobre todo en Europa, pues los tribunales constitucionales nacieron para que revisaran también qué decía la Constitución, no solamente qué decía la ley, pero en algunos países pues se decidió que todavía está vigente esas decisiones que se tomaron en esos países, pues crear ese tribunal constitucional, pero fuera del Poder Judicial. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español no pertenece al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene sus tribunales, tiene su tribunal de última instancia en España, pero aparte, por otro lado, está el Tribunal Constitucional Español. Y así sucede en muchos países en el mundo, donde se tiene también la Corte Constitucional Italiana, ¿no? El Consejo Constitucional francés, el Tribunal Federal Constitucional alemán, en fin. También acá en Latinoamérica tenemos el Tribunal Constitucional colombiano, ¿no? También Tribunal Constitucional en Costa Rica, en fin, el Tribunal Federal en Brasil, también con algunas funciones constitucionales, pero se ha decidido que en algunos países que pertenezca al Poder Judicial y en otros países no. Cuando se trata de temas constitucionales, nos vamos a otro tribunal, que es el Tribunal Constitucional, que revisa todas las normas y no pertenece al Poder Judicial. Pero se generó nuevo conocimiento. Como se dice aquí, la epistemología nos llevó a generar nuevo conocimiento, a generar nuevas interpretaciones que antes no se generaban. Antes solamente se decía, así lo dijo el Poder Legislativo, y así va a quedar. Y si lo queremos cambiar, hay que cambiar la norma y hay que exigirle al Poder Legislativo que modifique la norma. Ahora en México no, en México ya tenemos también esta figura de la interpretación del sistema jurídico que forma nuevos criterios. Ahora, lo que está pasando con la interpretación del sistema jurídico por parte de tribunales es que rebasa lo que dice el Poder Legislativo. Crea nuevos criterios y si no ha dicho nada el Poder Legislativo, entonces lo dice el Poder Judicial. Es decir, si hay una laguna en la norma legislativa, esa laguna la cubre el Poder Judicial. Y entonces ahora estamos en el debate, no solo en México, sino en muchos países en el mundo, estamos en el debate, pues si nos dicen por ahí también que los tribunales están creando normas y que eso está mal, que los que tienen que crear las normas son el Poder Legislativo y no los poderes judiciales o los tribunales en el mundo. O sea, ya están yendo más allá los tribunales de las normas que crea el Poder Legislativo. Y simple y sencillamente, si revisamos, por ejemplo, el concepto de jurisprudencia, pues la jurisprudencia que emiten los tribunales en el mundo, sobre todo los tribunales constitucionales, pues esa jurisprudencia va más allá de la ley. Y esa jurisprudencia va más allá de lo que dijo el Poder Legislativo. Entonces ahí está el debate si debemos de dejar que los tribunales creen esa nueva norma, si los tribunales generen nuevo conocimiento, como lo dice la epistemología, y conocimiento que se va a aplicar, no conocimiento que solamente queda en la teoría. Los tribunales están generando nuevo conocimiento y se está aplicando ese nuevo conocimiento. El problema y el cuestionamiento de la epistemología es que pues ya los tribunales van más allá del poder legislativo y la naturaleza para crear leyes es la de las legisladoras y los legisladores, que son los que nos representan, no un tribunal, que ese tribunal pues no está representando
o no tiene a los representantes de la sociedad que eligió la sociedad o que eligió el pueblo, como se decía anteriormente. Entonces ahora, pues, 5 o 6 jueces o juezas o 7 o 8, los que sean en el mundo, pues están transformando una norma legal que decidió esa norma legal que se aplicara, personas que nosotros votamos por ellos y son nuestros representantes. En los tribunales, pues hay juezas y jueces, pero no votamos por ellos y son los que están modificando las normas. Pero eso nos los trajo la epistemología, crear normas, crear un sistema jurídico más eficiente. Y les digo, está la discusión hasta dónde pueden llegar esas atribuciones de esos tribunales y si esos tribunales pues pueden modificar la norma. O como sucede en México, todavía van más allá. Esos tribunales pueden pues declarar la invalidez de una norma aprobada por un poder legislativo y un poder legislativo que representa a toda la ciudadanía. Ese es el efecto que tenemos en el sistema jurídico mexicano con la epistemología. Y surgen las dudas, pues está bien que la Corte declare la invalidez de toda la reforma electoral de Coahuila. Pues, ¿qué pasa con los representantes de Coahuila? ¿Qué pasa con la ciudadanía que votó por las diputadas y diputados en Coahuila para que crearan normas en representación y en beneficio de toda la ciudadanía? Y esas normas que crearon, pues llegan a un tribunal y el tribunal dice, no, pues sabes qué, van para atrás todas tus normas, porque son contrarias a la Constitución. Y ahí está el debate y muchos están de acuerdo con las atribuciones que tienen los tribunales en nuestro país y muchos dicen que no, muchos también dicen no, se tiene que respetar lo que dijo el Poder Legislativo. Pero si lo que dijo el Poder Legislativo es contrario a la Constitución, ¿qué hacemos? Y es una norma, muchos dicen, es que la jurisprudencia es una nueva norma, es una nueva ley y se tiene que aplicar y es obligatoria para todos, pero es una nueva norma, es una nueva ley que creó un tribunal, no un poder donde está representada toda la ciudadanía. Y ahí estamos, precisamente, ahí estamos en ese momento y sobre todo en México, que vemos que se presentan iniciativas, sobre todo del Poder Ejecutivo Federal, llegan al Poder Legislativo, empieza la discusión de esas iniciativas en el Poder Legislativo, pero forma mayoría el Poder Legislativo para aprobar una iniciativa de ley que envió el presidente de la República, pero una vez aprobada, luego llega al Poder Judicial. Y ya al Poder Judicial no le gusta esa nueva ley. Y estamos precisamente en ese debate. Y se trató de modificar la Constitución, no se consiguió la mayoría y entonces se modifica la ley en materia electoral y nace este plan B y muchos no están de acuerdo que ese plan B lo pueda declarar inválido un tribunal que no representa a la ciudadanía, pero que de alguna forma sí representa a la ciudadanía. Porque también, por ejemplo, las ministras y los ministros de la Suprema Corte pues son elegidos en doble instancia. ¿Quién eligió a las ministras, a los ministros? Pues primero el presidente los propone, que es una persona que representa al pueblo, a toda la ciudadanía. Y después, ¿quién aprueba el nombramiento de esas ministras y ministros? El poder legislativo, es decir, el Senado de la República, que también es un órgano que representa a toda la ciudadanía. Entonces, dos representantes de toda la ciudadanía están nombrando a quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, de alguna forma, ahí también está la representación de toda la ciudadanía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso no es, por ejemplo, como un magistrado o una magistrada de un tribunal colegiado de circuito. A ellos no los elige el Senado de la República. O un juez o una jueza de distrito, a ellos tampoco los elige o los nombra el Senado de la República. Ellos siguen un proceso, una carrera judicial, hacen exámenes, méritos, etcétera, y se les da su nombramiento por parte del Poder Judicial. Pero la última instancia, que es la que decide si se aplica una norma o no, pues tiene que tener
la representación de la ciudadanía y por eso quien los designa es el Senado de la República, para que ahí intervenga la representación del pueblo vía nuestras senadoras y nuestros senadores. Pero ojo, sigue el debate. Y esto de la epistemología, pues nos dice, hay que perfeccionar el sistema jurídico, hay que generar nuevas ideas, hay que acreditar el conocimiento, que no solo queden creencias, que se vuelva conocimiento, que ese conocimiento cada vez sea más eficiente. Y entonces ya llegamos a una forma de hacerlo más eficiente, creando estos tribunales tan importantes, donde le pueden decir estos tribunales tan importantes al Ejecutivo Federal y luego al Poder Judicial, perdón, al Poder Legislativo, pues saben que lo que hicieron no va a funcionar. La iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal y luego la legislación que creó el Poder Legislativo, pues no tiene validez. Hasta allá llega la importancia del Poder Judicial. Y no solo es en México, es en diversos sistemas, en la mayoría de los sistemas, pues hay un tribunal que le puede decir al Poder Legislativo, pues no va a pasar esta norma que aprobaron, a lo mejor imagínense una norma que aprueben las 500 y 500 diputados, son 500 representantes, más 128 el Senado de la República, imagínense que todos estén de acuerdo. Todos nuestros representantes de todo el país dijeron que sí, y llega a la Corte y la Corte dice que no. ¿Qué pasó? Pero así están las atribuciones. Y la Corte puede decir que no. Y si la Corte dice esta ley no pasa, porque es inconstitucional, esta ley no pasa. Y lo mismo el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Constitucional de Costa Rica, etc. Ahora, en Europa tienen doble vigilancia, inclusive. Que eso ya también en México ha costado mucho trabajo que el orden internacional también nos diga, oye, tu norma no es eficiente. Ya la epistemología y la generación de conocimiento y la interpretación de normas nos dice, debe de llegar también al ámbito internacional. Y ya cuando hablamos del ámbito internacional, pues todavía nos cuesta mucho mayor trabajo que una autoridad internacional nos diga, oye, todo tu sistema jurídico no funciona. Oye, esta parte de tu sistema jurídico no funciona. O que nos diga, imagínense el orden internacional, oye, esta norma constitucional no funciona y no la apliques. Pero oye, se la aprobó todo el Poder Legislativo la norma. Y la Corte dijo que la norma era vigente, etcétera. Y ahora el orden internacional nos dice que no, lo vamos a acatar o no. Y ahí está la discusión. En México todavía sigue la discusión. En Europa no. En Europa hasta crearon dos tribunales europeos, el Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde esos tribunales pues tienen las máximas atribuciones de decirle a un Estado, oye, ¿sabes qué? Tu constitución está mal o tu legislación está mal y no la debemos de aplicar. En México todavía no llegamos a esa instancia. En México todavía está el debate. Por ejemplo, si el Ejecutivo presenta una iniciativa, la aprueba el Poder Legislativo y se reforma la Constitución, una vez que se reforma la Constitución, ¿quién puede impugnar la Constitución? Fíjense, en Europa, pues se puede impugnar la Constitución o una norma constitucional ante un tribunal europeo. Y el tribunal europeo le puede decir al Estado nacional, oye, modifica esa norma, porque va en contra del orden internacional. Y tú formas parte del orden internacional, es decir, formas parte de la Unión Europea y la Unión Europea no puede aceptar esa norma constitucional que tiene tu Estado. Y entonces puede ordenarle a un tribunal europeo a una nación, a un Estado, modificar su constitución y lo tiene que acatar, inclusive cuando se trata de algunos temas específicos, pues todavía el orden internacional puede sancionar al Estado nacional por tener esa norma y sancionarlo económicamente, por no estar de acuerdo con una norma internacional y tener una norma nacional
contraria a lo internacional. En México, pues estamos generando conocimiento, sí, estamos en pensamiento crítico, pero todavía, por ejemplo, ¿qué sucede en México si en la Constitución tenemos una restricción sobre algún derecho humano, que los tratados internacionales protegen ese derecho humano, pero nuestra Constitución lo restringe? ¿Qué hace la Corte ahí? ¿Hasta dónde llega el tema de la Corte? Puede decir la Corte, pues se tiene que mantener esta norma aunque afecte un derecho humano, o la tenemos que modificar. Y entonces fíjense, ya pasamos de lo que dice el Ejecutivo a lo que dice el Poder Legislativo, a lo que dice el Poder Judicial. Ahora hay que ver qué dice el orden internacional. Pero ¿le vamos a hacer caso al orden internacional o no le vamos a hacer caso al orden internacional? Simplemente un caso en materia electoral, ¿no? Que ya hemos discutido en otras ocasiones, ¿no? La norma constitucional que nos dice separación iglesia-estado. No se pueden pronunciar durante las campañas los ministros de culto, no puede haber propaganda religiosa durante las campañas. Eso se llama técnicamente una restricción constitucional. Porque yo, que soy ministro de culto, me están vulnerando mi libertad de expresión. Yo, que soy un ministro de culto, no dejan que haga propaganda política. Yo, que soy ministro de culto, no dejan que me pronuncie a favor o en contra de un partido o a favor o en contra de un candidato. Entonces, ¿qué pasa con la libertad de expresión? Y los tratados internacionales señalan, pues, que todas las personas se pueden pronunciar durante un proceso electoral. No, lo mismo pasa con los funcionarios públicos. Oye, no te puedes pronunciar a favor o en contra de un partido, no te puedes pronunciar a favor o en contra de una candidatura, que es otra restricción constitucional que está ahí. O a las ciudadanas y ciudadanos, oye, tú no puedes pagar propaganda política para favorecer a un partido político o a una candidatura en radio y televisión. No se puede. Eso dice la Constitución, ¿eh? Porque si nos vamos a la nueva ley, ya vamos a empezar aquí a discutir los temas. Pero eso dice la Constitución. Entonces, esas son restricciones constitucionales. Y el orden internacional nos dice, oigan, ustedes están mal en México. Y están mal en México porque están vulnerando la libertad de expresión de todas esas personas que no las dejan que se manifiesten durante un proceso electoral. ¿Y qué pasa con la libertad de expresión? ¿Y qué pasa con el derecho a la información de que todos tenemos y que todos queremos saber, pues, cómo se pronuncian las demás personas? Y en México, pues no puedes ir a la televisión y contratar un minuto y decir, yo estoy a favor de tal candidatura, porque inmediatamente vienen las quejas y vienen las sanciones y todo lo que ustedes quieran. En México el presidente no puede decir, estoy a favor de esta candidatura y quiero que vuelva a ganar este partido político la elección, porque olvídense todas las quejas que llegan. Pero en Europa cualquier presidente se puede pronunciar y no pasa nada. Cualquier ciudadano puede decir, yo estoy de acuerdo con esta candidatura, o yo quiero ser candidato y me quiero postular y ya estoy haciendo todo lo posible, etcétera, y no pasa nada. En Europa cualquier ministro de culto se puede pronunciar a favor o en contra de una candidatura y tampoco pasa nada porque se protege el tema de la libertad de expresión. En México tenemos esas restricciones en nuestra Constitución. Entonces el orden constitucional, pues llegan esos casos a la Corte y la Corte dice, pues voy a generar mayor conocimiento, voy a modificar este tema o no, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Sí, voy a trabajar con pensamiento crítico, dicen en la Suprema Corte, voy a generar nuevas ideas, pero hasta dónde puedo llegar. ¿Qué tanto puedo decir y qué tanto puedo modificar ya un tema constitucional? Porque ya no estamos hablando de un tema legal, estamos hablando de un tema que lo marca la Constitución. Entonces, hasta ahora, hasta la fecha, el Pleno de la Suprema Corte ha señalado que como son normas constitucionales y como son restricciones que están en nuestra propia Constitución, estas no se pueden modificar. Porque si bien es cierto, la Suprema Corte tiene atribuciones hasta ahora
para declarar la invalidez de una norma, la única norma que no puede declarar inválida la Suprema Corte es la norma constitucional. Ahí sí ya no llegan hasta allá las atribuciones de la Corte. Inclusive en esta reforma electoral que se dio, pues no el plan B, el plan A quería quitarle atribuciones a la Corte y atribuciones al Tribunal Electoral. Pero tenía que ser el plan A, porque se tenía que modificar la Constitución. Como no funcionó el plan A, pues no le pudieron quitar estas atribuciones a la Suprema Corte y también las atribuciones que tiene el Tribunal Electoral para revisar las normas legales. Pero lo que sí está muy claro es que las normas constitucionales no se pueden revisar. Es decir, la Suprema Corte no puede decir se declara la invalidez de esta norma constitucional. Eso sí es imposible y lo mismo sucede con el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral también no puede decir se declara o se inaplica esta norma de la Constitución, porque ahí sí ha sido claro el Pleno de la Suprema Corte y la Suprema Corte ha dicho la Constitución no la puede modificar nadie más que el Poder Legislativo y todo el Poder Legislativo, es decir, el Senado de la República, la Cámara de Diputadas y Diputados y la mayoría de los congresos estatales. Si no tenemos esta decisión de todas estas legisladoras y legisladores, no podemos modificar la Constitución. Y, por ejemplo, también ha dicho la Corte, si por ahí está la disposición en el 130 de separación Iglesia-Estado, es porque nuestro país viene de una tradición histórica donde se tiene que poner esa disposición. Quizá afecta la libertad de expresión, pero en México está debidamente acreditado que los ministros de culto sí tienen influencia sobre la sociedad, la ciudadanía, y sí pueden afectar la voluntad ciudadana en el voto. A lo mejor en Europa se pronuncia un ministro de culto y no pasa nada, ni quien le haga caso. En Europa hay partidos que tienen nombres religiosos, por ejemplo, Partido Político Cristiano, y no pasa nada, pero en México está debida, e históricamente, así lo ha dicho la Corte y el Tribunal, históricamente está acreditado que sí afecta la pronunciación de un ministro de culto en la voluntad del voto de la ciudadanía. Es decir, si se pronuncia un ministro de culto sobre voten a favor de esta candidatura, pues muchas ciudadanas y muchos ciudadanos van a votar a favor de esa candidatura, simple y sencillamente porque así lo dijo el ministro de culto. Entonces hay una manipulación del voto, hay una coacción del voto. Por eso en México tenemos esta restricción constitucional. Oye, pero que no está en Estados Unidos, es que en Estados Unidos no afecta. Si en Estados Unidos se pronuncia un ministro de culto, allá no va a pasar nada. No le van a hacer caso. En México todavía a la fecha, no crean. Históricamente, pues ha habido muchas guerras en México por este tema de la religión. Pues la independencia, la revolución, en todos esos temas, pues la religión ha tenido un factor esencial, ¿no? Entonces tenemos que tener esa restricción. En otros países del mundo, en Europa, pues no sucede así. Oye, pero que se está vulnerando la libertad de expresión, pues sí, pero el legislador lo pensó muy bien y por eso puso esa restricción ahí en la Constitución, que tiene muchísimo tiempo, toda la vida, ¿no? Separación iglesia-estado. ¿Cuándo la vamos a quitar? Pues cuando ya se acredite que la manifestación de un ministro de culto no afecta a la voluntad ciudadana. Pero todavía hace un año se anularon varias elecciones en el tribunal por intervención de un ministro de culto en una campaña. Y se acreditó que se afectó la voluntad ciudadana. Es decir, que si no se hubiera pronunciado ese ministro de culto o no hubiera hecho propaganda política, a lo mejor el resultado de la elección hubiera sido diferente. Entonces, mientras no lleguemos a otro ámbito de competencia, va a estar ahí la restricción constitucional. Pero ojo, en el Poder Legislativo todo esto se ha estado discutiendo y se ha estado discutiendo. De hecho, la iniciativa de ley presidencial de modificar la Constitución le quería quitar atribuciones al Tribunal Electoral, para que el Tribunal Electoral no pudiera modificar o no pudiera en un momento inaplicar una norma que aprobó el Poder Legislativo. Porque al Poder Legislativo no le gusta nada que el Tribunal Electoral diga, pues no vamos a aplicar esta norma.
Entonces ahí estaba la iniciativa de ley, se quería reformar la Constitución, se querían quitarle atribuciones al Tribunal Electoral, pero pues no alcanzó la reforma constitucional. Entonces el tribunal para 2023-2024 pues, va a seguir con las mismas atribuciones y podrá aplicar una norma al caso concreto, como dice la Constitución, cuando esta norma sea contraria a la Constitución. Pero bueno, la epistemología nos tiene ahí detenidos. Ahorita en México estamos en esa gran discusión hasta dónde pueden llegar los tribunales y los tribunales pueden sustituir, como dicen algunos, al poder legislativo y crear nuevas normas o detener esas normas y crear nuevos criterios y hacer obligatorios esos criterios. Que si ustedes revisen la jurisprudencia de la Corte, pues es obligatoria para todos. Y la jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues es obligatoria para todas las autoridades electorales. Pero ya no lo dijo el Poder Legislativo, ya lo dijo un tribunal, ¿no? Y en el orden internacional, pues estamos ahí en la media, ¿no? En Europa sí hacen caso al orden internacional. En México les decimos, como les digo, dice la Corte, esta es una restricción constitucional y se va a cumplir y no la vamos a modificar. Oye, pero que es contrario a un tratado internacional, no importa, aquí históricamente tiene que seguir vigente el 130 de la Constitución, separación Iglesia-Estado. Donde quisieron modificarlo fue en el 134, en otros artículos de propaganda política, que ya la nueva ley de propaganda política que sigue en discusión en el Senado de la República, pues ya tiene modificaciones a este tema de propaganda política durante las campañas, pero esta ley es obviamente contraria a la Constitución. Entonces no sabemos qué pasa en estos próximos meses, en febrero, marzo y abril, pues si se impugna esa norma, primero si se aprueba, después si se impugna y luego que vaya a decir la Suprema Corte de Justicia, cuando si es que esa norma impugnada por inconstitucional llega a la Suprema Corte, pues habrá que ver qué dice la Suprema Corte. Pero es que el plan B no puede modificar más allá de lo que dice la Constitución. El plan B no puede hablar de normas que son contrarias a la Constitución. Y entonces tenemos ahí reformas que están discutiéndose que son contrarias a la Constitución. Entonces habrá que ver, habrá que esperar. Pero todo esto va a suceder este año. Y entonces, pues también aplicando aquí la epistemología en aplicación, interpretación de normas jurídicas, pues hasta dónde vamos a llegar. Precisamente este año se va a generar ese debate hasta dónde pueden llegar los tribunales y qué es lo que van a hacer los tribunales. Y también se va a revisar si pues las normas se ajustan a la Constitución o no, y lo van a decir finalmente el Poder Judicial. Pero esto el siglo pasado pues era pues en México y en otros países en el mundo, pues nadie se lo imaginaba que en el siglo pasado, que en este nuevo siglo el poder judicial pudiera poder detener una iniciativa del presidente de la República y una iniciativa ya aprobada por la mayoría del poder legislativo. Eso no sucedía el siglo pasado ni en ningún siglo en México. En México el poder judicial no podía detener una norma legal que presentó el presidente de la República al Poder Legislativo. Y ahora sí pues, ya estamos viendo que el Poder Judicial sí detiene todas esas normas, sí las revisa y también el Poder Judicial en muchos casos también revisa que esas normas se ajusten al orden internacional, con la excepción de las restricciones constitucionales. Pero en muchos casos, pues todas esas normas también las revisa el Poder Judicial que se ajusten al orden internacional. Y la propia Constitución, también con la reforma que se hizo ya en este siglo, en el 2011, pues ya la propia Constitución dice que todas las normas mexicanas se deben de ajustar al orden internacional. En el primero de la Constitución dice que se tiene que cumplir con lo que dice la Constitución, pero que también se tiene que cumplir con lo que dicen los tratados internacionales obligatorios para México. Entonces, vean, en este siglo, que llevamos 23 años, se avanzó muchísimo. Lo que no se había avanzado en los 2 siglos anteriores, se avanzó en este siglo, donde se dijo, pues, ¿sabes qué?
Ahora sí, el Poder Judicial en verdad va a poder revisar todo lo que hace el Poder Legislativo, va a poder modificar normas, va a poder crear nuevos criterios vía jurisprudencia y va a revisar también que todo el sistema jurídico mexicano se ajuste al orden internacional y se cumplan también con los tratados internacionales obligatorios para México. Ahí vamos más o menos. Pero todo esto se generó con el pensamiento crítico. Si no tuvieran pensamiento crítico las legisladoras y los legisladores, pues seguiríamos como en el siglo pasado. Pues así dice la ley, la aplicamos y listo. Y no hay ningún tribunal que pueda detener lo que diga la ley. Todavía en los 90 sí estábamos. Ahora, en los 90, ya si nos vamos también al pensamiento crítico, a la epistemología en materia electoral, pues en México, pues partimos de cero en materia electoral. Todo lo electoral prácticamente se ha desarrollado en los últimos 10 años del siglo pasado y en estos 20 años. Lo que no se tuvo en 2 siglos se consiguió prácticamente en 30 años en materia electoral. También atendiendo pues a generar más conocimiento, a perfeccionar el sistema jurídico, a buscar nuevo conocimiento y más eficiente, porque empezamos de cero y empezamos en 1988 de cero, porque en 1988 se celebró la elección presidencial que todos y todos ustedes conocen, que fue muy cuestionada, sigue cuestionándose todavía a la fecha, donde, bueno, se tuvieron unos resultados que mucha parte de la sociedad no estuvo de acuerdo con esos resultados en 1988. Acuérdense algunos, ¿no? Que se dijo que se cayó el sistema, se cayó porque no habló o se cayó porque se apagó, no se tuvieron los resultados, ¿no? El gobierno se defendió y dijo, pues sí, se apagó el sistema electrónico y luego se volvió a prender y ya los resultados eran distintos, pero el gobierno dice, ahí están las boletas, cuéntenlas todas para que vean que no se modificó nada, etcétera. Pero gracias a ese proceso electoral de 1988, pues entraron en acción también vía pensamiento crítico el poder legislativo. Y dijeron, no, tenemos que crear nuevas normas para crear nuevo conocimiento y para hacer más eficiente el sistema. Y entonces el poder legislativo en 1990, pues sí le entró a fondo al tema, que es esta oposición que ahora es gobierno. Esa oposición en ese momento dijo, no, tenemos que modificar todo el sistema. Y entonces decidieron, pues todos los partidos políticos, todos, absolutamente todos, decidieron crear un nuevo sistema electoral. Y en 1990, pues dijeron, vamos a crear el IFE y vamos a crear un tribunal electoral para que toda esta organización de las elecciones se desprenda del poder ejecutivo, ya no esté en el poder ejecutivo y sea un poder autónomo el que organice una elección. Y se decía que era el cuarto poder y se decía que era el cuarto poder, pero en realidad pues es una institución autónoma que no pertenece ni al legislativo, ni al ejecutivo, ni al judicial, que es el Instituto Federal Electoral. Y entonces nace en 1990 y pues lo tenemos desde 90 hasta el 2023, ahora ya con un otro nombre, ahora se llama pues CINE, pasa de ser federal a nacional, ya interviene en todas las elecciones, no solamente en las federales, pero pues es una de las instituciones más importantes en nuestro país que ha generado pues que sean mucho más eficientes los procesos electorales. También se ha cuestionado esta institución, ¿no? Pero ahí está y ojalá siga estando y también pues nace el Tribunal Electoral. Primero se pensó por parte del Poder Legislativo tener un Tribunal Electoral independiente de los poderes, pero ya luego en 1996 se decidió pues que perteneciera al Poder Judicial para que estuviera dentro de una estructura más grande y se pudiera consolidar de una mejor manera este Tribunal Electoral. Ahora, cuando entró al Poder Judicial, fíjense, también ahí el Poder Legislativo, pues sí pensó muy bien las cosas, sí generó nuevas ideas, nuevas aplicaciones. Es más, el pensamiento crítico en México, el Poder Legislativo en México, en ese tiempo fue mucho más allá que en muchos países en el mundo.
porque lo incorporó al Poder Judicial en 1990 al Tribunal Electoral, pero se dijo algo que pues todavía no comprenden en muchos países del mundo y dicen, oye, es que en México sí se fueron a lo máximo, analizaron bien el sistema jurídico y pues hicieron lo que no se ha hecho en la mayoría de los países en el mundo y dijeron, bueno, el Tribunal Electoral lo vamos a incorporar al Poder Judicial, nada más que sus sentencias no las puede revisar la Suprema Corte. Y también ahí se armó una discusión, pero qué bueno que se armó la discusión, porque como hemos platicado en estas sesiones, lo mejor es que se debatan y se discutan todos los temas. Y la discusión que se realizó muy fuerte en 1996 fue, pero ¿cómo es posible que exista un tribunal que esté en el Poder Judicial, pero sus sentencias no puedan ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Entonces, ¿para qué lo meten en el Poder Judicial si sus sentencias no los pueden revisar la Corte? Entonces la Corte ya no va a ser el máximo órgano en el Poder Judicial, porque a la Corte le dijeron en esa reforma constitucional, tú puedes revisar todo menos las sentencias del Tribunal Electoral. Pero vean lo que dice, otra vez regresamos, lo que dice Aristóteles, Sócrates y Platón, hay que discutir los temas, si no nos podemos equivocar. Hay que revisar los argumentos en 1996 de por qué la Corte no podía revisar las sentencias del Tribunal Electoral, estando el Tribunal Electoral incorporado al Poder Judicial, porque muchos dijeron, pues ya no pierde, ya está perdiendo la Corte ser la máxima autoridad en nuestro país en el Poder Judicial. Ya no puede ser la máxima autoridad si no puede revisar las sentencias del Tribunal Electoral. Pero tenía su lógica, entonces ya cuando uno ve los debates, precisamente, cómo se discutieron los temas y por qué se aprobó así la Constitución, la nueva reforma electoral de 1996, pues se dijo, es que hay dos puntos esenciales. La Suprema Corte no es un tribunal especialista en materia electoral y no lo podemos volver especialista en materia electoral a la Suprema Corte porque la Corte no tiene tiempo de resolver todos los temas electorales en un proceso electoral. La Corte revisa todas las materias. Imagínense que ahorita le digan a la Corte, oye, ya empezó 2023 y viene el 2024 y tienes que sacar todos los asuntos electorales. Pues la Corte va a decir, bueno, ¿y todo lo demás? Todas las demás materias. Y que le digan al Pleno, pues tú resuelve todo lo electoral también. No hay sala superior. Tú, Pleno de la Corte, resuelve. Oye, pues son miles de asuntos. En primer lugar, no me da tiempo. En segundo lugar, yo no soy una autoridad especializada en materia electoral. Entonces, esa fue la primera decisión que se dijo, no, es que la Suprema Corte no puede tener toda esta competencia porque no le va a dar tiempo de resolver. Con trabajos, la Suprema Corte le da tiempo de resolver las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Y hemos tenido casos donde hay acciones inconstitucionales en materia electoral que se resuelven ya que inició el proceso electoral. Entonces, los efectos de esas acciones de inconstitucionalidad serán para el próximo proceso electoral, porque ese ya inició. Afortunadamente, ya en los últimos años la Corte trata de resolver todas las acciones de inconstitucionalidad antes de que inicien los procesos electorales. Que ahora le viene un reto muy importante a la Suprema Corte porque vamos a tener elecciones en todo el país en el 2024. Entonces imagínense que se presenten acciones de inconstitucionalidad de todas las normas de todos los estados electorales, más de la federal. Le va a dar tiempo a la Suprema Corte de resolver todas esas acciones de inconstitucionalidad antes de que inicie el proceso electoral, que es en septiembre. Pues ya veremos, ¿no? Pero imagínense si a eso le agregan todos los demás medios de impugnación que resuelve el Tribunal Electoral, que también en última instancia todos esos asuntos llegan a la Suprema Corte. Por eso la Suprema Corte históricamente también ha dicho, yo no voy a tener competencia en materia electoral. La Suprema Corte no va a resolver asuntos políticos. Eso históricamente lo ha dicho la Suprema Corte. Entonces, bueno, al tener estos datos históricos, pues el Poder Legislativo, al reformar la Constitución, dijo, no, pues vamos a crear el Tribunal Electoral, lo vamos a incorporar al Poder Judicial, pero lo vamos a dejar en última instancia.
porque la Corte no tiene tiempo de resolver toda esa cantidad de asuntos, y además en ese tiempo las ministras y los ministros también discutieron esa reforma y le dijeron al Poder Legislativo: a nosotros no nos interesa la materia político-electoral, no somos especialistas, etcétera. Entonces en México históricamente van a ver que va a ser muy difícil que la Suprema Corte agregue competencia en materia electoral. Más bien, la competencia en materia electoral va a seguir siendo del Tribunal Electoral. Pero entonces dijo el legislador: ah, caray, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un tribunal electoral, pero ¿hasta dónde va a llegar ese tribunal electoral? También va a poder revisar lo que dice la Constitución frente a una ley, o no va a poder revisar lo que dice la Constitución frente a una ley, porque esa debería de ser solamente una atribución de la Suprema Corte, no de otros tribunales. Entonces en 1996 dijo no, que no tenga atribuciones constitucionales. Eso solo se lo dejamos a la Corte. Y se armó la discusión otra vez, pero es que cómo le vamos a hacer y que no sé qué. Pero dijeron, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? El Poder Legislativo. Vamos a ver cómo se va generando las sentencias, el nuevo conocimiento, y vamos a ver en qué problemas nos podemos meter, pero ya aplicando, ¿no? Pues todo esto que hemos estado estudiando estas sesiones, y entonces dijeron, pues lo vamos a dejar así. Pues se equivocaron. Por eso les digo, también hay que, afortunadamente, fíjense, el propio poder Legislativo reconoció ese error, lo que también ya platicamos. Si no reconocemos el error, pues seguimos en el mismo error, y más grave todavía el error, porque ni siquiera lo reconocemos. El Poder Legislativo sí lo reconoció, porque en 1996 dijo, pues va a haber un tribunal, va a estar en el Poder Judicial, pero no va a tener atribuciones constitucionales. Entonces llegaron acciones de inconstitucionalidad a la Corte, resolvía esos temas la Corte, pero luego cuando empezaron los procesos electorales a partir de 1996, pues de repente imagínense que ustedes sean una candidata o un candidato. Ah, pues yo soy candidata de Quintana Roo. Ah, pues voy a leer la ley a ver qué dice esta ley. No, pues esta ley dice que si quieres ser candidata a gobernadora necesitas 20 años de residencia. Imagínense que ustedes sean la candidata o el candidato, y estamos en 1999, o estamos en el 2000, y ustedes leen la ley y dicen, ah, pues si quieres ser candidata a gobernadora, necesitas 20 años de residencia. Y entonces ustedes como candidata o candidato dicen, pues voy a ir a la Corte. Entonces revisan el sistema jurídico, y el sistema jurídico dice, pues no, no puedes ir a la Corte. Pues ¿cómo que no? No, 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 no. Aquí la ley dice que solamente pueden ir los partidos políticos y que pueden ir otras autoridades, un grupo de diputadas y diputadas, o un grupo de senadores y senadoras, o la Comisión de Derechos Humanos, pero tú como ciudadana, no. Tú como candidata, tampoco. Oye, pero 20 años está exagerado, ¿no? Pues sí, sí está exagerado a lo mejor. Pues quiero impugnar esa norma, pues no puedes. Entonces no puedo ir a la Corte. Pues no. Entonces voy al tribunal. No, el tribunal no tiene atribuciones para decir que esa norma es inconstitucional, porque así lo decidió el Poder Legislativo en 1996, que esas atribuciones solamente las puede tener la Suprema Corte. Y fíjense qué pasó en otros casos, ¿no? Este es un ejemplo, pero no es un caso real. Pero en muchos casos, pues empezaron a llegar las candidatas y los candidatos al tribunal. Empezaron a llegar partidos políticos a decirle al tribunal, oye, esto es inconstitucional. ¿Y qué creen que hizo el tribunal? También con pensamiento crítico y la epistemología y todo lo que ustedes quieran, pues dijo el tribunal, pues me la voy a jugar y voy a decir que la norma es inconstitucional. Por ahí del 2000 fue cuando se dio esa contradicción de tesis, y en el 2002, ¿no? Y entonces el tribunal le puede decir, no, pues sabes qué, tienes razón, la norma es inconstitucional, 20 años es mucho, vamos a revisar, no sé qué.
lo vamos a dejar en 10 o lo vamos a dejar en 5 o lo que ustedes quieran, porque 20 es inconstitucional. Y así empezaron a resolver en el tribunal otros temas, empezaron a darle entrada a la ciudadanía, a las candidaturas, a los partidos políticos, que todos le pedían al tribunal que declarara esa norma inconstitucional, que la inaplicara por inconstitucional. Tampoco se le ocurrió al tribunal de repente, todas las demandas les decían lo mismo al tribunal. Oye, inaplícame esta norma porque es inconstitucional. Y entonces el tribunal dijo, pues lo voy a entrar y las voy a inaplicar. Entonces en eso pues se enteró la Suprema Corte y le dijo al tribunal, en una contradicción de tesis, la resolvió el Pleno de la Suprema Corte y le dijo al tribunal, tú no puedes hacer eso, no tienes atribuciones. Acuérdense que también nació por ahí el tema de nulidades, la causal abstracta, y el tribunal anuló una elección en Tabasco vía una causal abstracta que no estaba en la ley, y entonces también ahí pues, se generó ese problema hasta que la Corte le dijo al tribunal, tú no puedes hacer estas interpretaciones. O sea, entrando a la teoría, de alguna forma, la Corte le dijo al tribunal, o sea, tú no puedes crear e interpretar leyes. Tú no puedes decir si la norma es constitucional o no. Y ya si nos vamos a la teoría, pues le está diciendo a la Corte al tribunal, tú no puedes hacer pensamiento crítico. Tú no puedes hacer más eficiente la epistemología para generar nuevos criterios y nuevos conocimientos. Fíjense, la Corte le dijo, eso solamente lo puedo hacer yo. Y entonces en esa contradicción de tesis se resolvió y la Suprema Corte sí le dijo al tribunal, tú no puedes hacer ningún tipo de interpretación constitucional. Tú no puedes declarar ninguna norma inconstitucional. Y ahí quedó esa contradicción de criterios. Y entonces ahí quedó claro que sí era todavía, fíjense lo que se discutió mucho en 1996, ahí sí quedó claro que la máxima autoridad en materia jurisdiccional era la Suprema Corte, porque en 1996 también se dijo en la Constitución y en la ley, cuando haya contradicciones entre lo que dice el tribunal y lo que dice la Suprema Corte o el Poder Judicial Federal, quien va a resolver esas contradicciones es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces no era cierto de que el tribunal tuviera las mismas atribuciones que la Corte o el tribunal estuviera al mismo nivel de la Corte, porque quien resuelve las contradicciones entre estos dos órganos es el Pleno de la Suprema Corte. Entonces, desde 1996 ha quedado muy claro que la máxima autoridad jurisdiccional en nuestro país es la Corte, porque las contradicciones entre estos dos tribunales los resuelve la Suprema Corte. Entonces vean cómo todo eso que se discutió tenía su lógica. Pero ¿qué creen que pasó? Después de que la Corte le dijo al tribunal, tú no puedes hacer eso, pues también la ciudadanía, las candidaturas y los partidos políticos en sus demandas empezaron a crear esto del pensamiento crítico. No se quedaron conformes los partidos políticos y no dijeron, pues bueno, ya no podemos ir al tribunal. Al contrario, los partidos políticos y las candidaturas y la ciudadanía, pues no quedó conforme y dijeron, seguían pidiendo sus demandas, que el tribunal inaplicara normas por inconstitucionales, y entonces los partidos políticos, como siempre sucede, le dijeron al Poder Legislativo, reforma la Constitución, porque no es posible que yo no pueda ir al tribunal, y no es posible que yo no le pueda decir al tribunal, esta norma es inconstitucional. Y tampoco puedo ir a la Corte, porque a la Corte nomás van los partidos, pero yo candidatura o yo ciudadano no puedo ir. Le dicen eso al Poder Legislativo y entonces en el 2007, en una reforma constitucional, también un debate muy fuerte, les digo, afortunadamente, pues en esas épocas sí se conocía este tema muy bien del pensamiento crítico y de los debates y de los cuestionamientos y de las interrogantes. Pues en un debate fuertísimo en el 2007 dijo, vamos a cambiar. Y si la Corte dijo que el tribunal no tiene atribuciones, pues vamos a ponerlas en la Constitución, para que la Corte ya no pueda decir que el tribunal no tiene atribuciones, vamos a darle atribuciones y las vamos a poner en la Constitución. Y entonces en el 2007 se reforma el 99 de la Constitución
y se dice que el Tribunal Electoral puede inaplicar normas al caso concreto cuando se estimen estas inconstitucionales. Entonces quedó en una norma constitucional. Nadie la puede modificar porque está en la Constitución. La Corte ya no se puede pronunciar de una forma contraria a eso porque lo dice la Constitución. Ahora sí la Corte ya no le puede decir al tribunal, oye, tú no puedes inaplicar normas porque es una disposición constitucional. Y la Corte entendió muy bien que ahora sí, a partir de 2007, el tribunal podría inaplicar normas por inconstitucionales. Entonces sigue el debate, bueno, pues ya tiene más atribuciones el Tribunal Electoral, entonces, ¿quién es la máxima autoridad? ¿No? Todavía sigue diciendo la Constitución y la ley que cuando haya contradicción de criterios, el Pleno de la Corte los va a resolver. Pero le abrió la puerta el Poder Legislativo a todas las personas, a toda la ciudadanía, a todas las candidaturas, a todos los partidos políticos, de ir al tribunal y decirle, oye, esta norma es inconstitucional, inaplícamela. Pero ¿qué dice la Constitución? ¿No? Se puede inaplicar una norma al caso concreto cuando se estime inconstitucional. ¿Pero qué creen que pasó? Siempre pasa algo. No crearon una ley reglamentaria. Si yo voy a la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad porque quiero impugnar una norma, lo primero que tengo que hacer es revisar la ley reglamentaria de acciones de inconstitucionalidad para ver cuáles son los plazos, para confirmar que esa acción de inconstitucionalidad es lo que tengo que presentar, luego los plazos para resolver y los plazos para presentar la acción de inconstitucionalidad son muy diferentes para cualquier otra materia que para la materia electoral. Si presento una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, los plazos son mucho más rápidos, mucho más breves y el Pleno de la Corte tiene que resolver de una forma más rápida. Bueno, tengo mi ley reglamentaria. Perfecto. Y para ir al tribunal a decirle, oye, tribunal, esta norma es inconstitucional, ¿qué ley tengo? No hay ley reglamentaria. 2007, estamos en 2023, y el legislativo discute otras cosas en vez de crear una ley reglamentaria para ir al tribunal. Se discuten miles de cosas, pero no tenemos ley reglamentaria. Entonces, en el 2007 no había ley reglamentaria, entonces dijeron, pues, ¿qué hacemos? Fíjense cómo en todo se está aplicando, ¿no?, el pensamiento crítico y la epistemología. Dijo el tribunal, entonces me espero a que se cree una ley para que admitir las demandas sin aplicar normas, o admito las demandas sin tener ley. Entonces muchos lo cuestionaron al tribunal, lo interrogaron y le dijeron, ¿cómo vas a admitir una demanda si no hay ley? ¿Vía qué medio de impugnación? Y luego tribunal, ¿y cómo, en qué plazo vas a resolver? Y luego tribunal, ¿quién puede ir a presentar una norma, a impugnar una norma al tribunal? ¿Puede ir toda la ciudadanía o nada más los partidos? Como dice la ley reglamentaria para la Corte, que solamente pueden ir los partidos. ¿Tú qué vas a decir si no tienes ley? ¿Le vas a abrir la puerta a toda la ciudadanía, vía todos los medios de impugnación, en cualquier plazo del proceso electoral? Muchos dijeron, ¿sabes qué, tribunal? Tienes que esperarte a tener la ley secundaria. Entonces, otra vez los partidos políticos fueron al tribunal y le dijeron, no, pues aplícame esta norma, mira, está el proceso electoral, me está afectando, dice de 20 años de residencia, eso es inconstitucional, resuélvemelo. Y empezaron a llegar las demandas al tribunal de los partidos y candidaturas. Y el tribunal pues tuvo que resolver esa interrogante, ¿no? ¿Admito todas las demandas o no? No tengo ley reglamentaria. Pero el tribunal dijo, pues, la Constitución no se puede someter su aplicación a que exista una ley secundaria o no. La Constitución se aplica con ley secundaria o sin ley secundaria. Entonces el tribunal lo que hizo es interpretar directamente la Constitución, porque no hay ley. Y el tribunal dijo, pues, todos tienen derechos políticos, el tribunal tiene que proteger los derechos políticos de toda la ciudadanía, entonces le abrió la puerta a toda la ciudadanía en el 2007. Y a partir de 2007 a la fecha, cualquier persona puede ir al tribunal a decirle, esta norma me está afectando, es inconstitucional. ¿Qué medio de impugnación? Pues como no hay un medio de impugnación específico,
el tribunal dijo, pues puedes ir vía cualquier medio de impugnación, el que te corresponda. Si eres ciudadano, pues JDC, por ejemplo, si eres partido, revisión constitucional, etcétera. Y si te equivocaste de medio de impugnación, de todos modos te admito la demanda y te digo, el que tenía que ser era este, pero te admito la demanda y te la resuelvo. ¿En qué plazo se tiene que resolver la demanda? Pues no tenemos ley, pero el tribunal dijo, pues obviamente en el plazo más breve posible, porque se le está afectando un derecho político a esta persona. Si se quiere registrar para gobernador, pues tengo que resolver el asunto antes de que se cierren los registros o antes de que inicie el proceso electoral, etcétera. Hay que ver cada caso concreto, ¿no? Entonces, de 2007 a 2023, así estamos, con puros criterios del tribunal, porque no tenemos una ley secundaria. Pero entonces el tribunal quedó muy claro que sí pueden aplicar una norma cuando se estime esta norma inconstitucional y que cualquier persona puede ir al tribunal. Pero este 2007 provocó un tema discutido ya en todo el mundo. Este pensamiento crítico de México se volvió en todo el mundo y en todo el mundo se está discutiendo lo que pasa en México. Y todavía vienen del extranjero a revisar el IFE, ahora INE, y a revisar el tribunal y siguen en la discusión. Y todo el mundo nos pregunta en el tribunal. Todos los españoles, alemanes, americanos, todos los que vienen dicen, pero es que este, este, este diseño jurídico en México no lo había visto en ningún otro país en el mundo. Así nos dicen. Entonces hay que contestarles, ¿no? Pues es que aquí sí tenemos pensamiento crítico y creamos cosas que no hay en todo el mundo. Porque nos dicen, oigan, es que ustedes tienen aquí dos máximos tribunales. Por ejemplo, vienen los españoles y nos dicen, es que acá allá tenemos el Tribunal Constitucional Español, pero aquí tienen dos. Aquí tienen la Suprema Corte, pero también tienen al Tribunal Electoral para todo lo electoral y también declara inconstitucional las normas y sus sentencias nadie las puede revisar. Tienen dos máximos tribunales. Entonces nos dicen, aquí a ustedes les preocupa mucho lo electoral porque tienen toda una estructura jurídica solo para lo electoral. Tienen tribunales en todos sus estados solo para lo electoral. Tienen juezas y jueces electorales y que nada más se dedican a lo electoral. Tienen todo un sistema de leyes solamente electorales. Y tienen un tribunal que inaplica normas cuando sean contrarias a la Constitución en materia electoral. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. O sea, yo les digo a ustedes, tribunal electoral en cada estado y dicen, ah, sí, en ningún país en el mundo hay un tribunal electoral en cada estado, solo en México. Entonces vienen de todas las partes del mundo y dicen, oye, ¿y por qué tienen uno en cada estado? Pues porque así está el diseño y así se creó y porque así lo exige sobre todo la ciudadanía y los partidos políticos. Y todos los tribunales electorales, cuando hay un proceso electoral, pues se llenan de medios de impugnación. O sea, sí funciona, sí los quiere la ciudadanía y sí los quiere los partidos políticos, porque nada más hay un proceso electoral y vean cuántos asuntos llegan a los tribunales electorales locales. Y eso es lo que también se discutió en esta reforma. Cuando los querían desaparecer, pues se justificó por qué tenía que seguir vigente la figura de los institutos estatales electorales y de los tribunales electorales. Es un filtro muy importante porque si no, se llenaría de muchísimos asuntos el Tribunal Electoral Federal y quizá no le daría tiempo de resolver todos esos asuntos. Porque también nos dicen, bueno, es que en México ustedes se ponen solitos los candados. Porque, por ejemplo, ningún tribunal constitucional en Europa tiene un plazo para resolver. Y los tribunales electorales, todos, los estatales y el federal, todos sus asuntos tienen plazo para resolverse. Porque ustedes inventaron en su constitución que todos los asuntos electorales se tenían que resolver antes de que tomaran posesión las candidaturas ganadoras. Ustedes se pusieron los candados y ya les contestamos, nosotros no nos pusimos ningún candado. Lo que pasa es que en el mundo no tienen este sistema tan eficiente. Imagínense que se impugne la elección presidencial y que se resuelva 4 años después. O sea, ¿para qué? En otros países del mundo así sucede, se revisa un asunto, se resuelve 2 años después y se dice, ah, este no pudo ser diputado, ya quítalo y pon otro. Ah, pues que a todo dar, pero ya fue diputado 2 años.
Ya afectó todo el poder legislativo de ese país porque llegó una persona que no podía llegar y ejerció funciones de diputado durante 2 años. Y de repente dicen, pues, ¿qué crees? No puede ser diputado. Entonces, bueno, hay que quitarlo y ponemos otro, pero ya estuvo ahí 2 años. En México dijimos, no, ¿sabes qué? Antes de que llegue, tenemos que decir si es elegible o no. Y entonces eso todavía, pues, hizo el tema electoral mucho más complejo, porque todos los asuntos se tienen que resolver antes de que sea la fecha límite para que tome posesión la candidatura ganadora o para que se instale el Congreso, por ejemplo, la elección presidencial. Pues si se presentan, como sucede comúnmente, 400 demandas en la elección presidencial, pues las 400 demandas se tienen que resolver antes de que tome posesión el candidato ganador. Entonces se le dice al tribunal, pues tienes 2 meses para sacar todas esas 400 demandas solo de la elección presidencial. Y si la sacas después, pues ya no tiene efectos tu sentencia. Lo mismo un tribunal electoral local, oye, pues tienes que resolver todas las demandas, todos los juicios de inconformidad que se presentaron de la elección de gobernador antes de que tome posesión el candidato ganador. Pero además tienes que dejarle un margen al Tribunal Electoral Federal para que revise tu sentencia. Entonces, si se impugna la elección de gobernador en Colima y toma posesión, no sé, el 1 de diciembre, el candidato o la candidata ganadora, pues en noviembre tiene que resolver todo el Tribunal Electoral local para que todavía le quede un mes al Tribunal Electoral Federal. Y el Tribunal Electoral Federal tendrá que resolver necesariamente hasta un día antes de que tome posesión el candidato ganador. Pero lo tiene que resolver antes. Si lo resuelve después, dice la legislación, ya no tiene efectos esa sentencia, porque ya tomó posesión el candidato ganador. Entonces, cuando leen esto en el mundo, dicen, no, es que en México, qué bárbaros. Todos los tribunales electorales tienen candado, todos los tribunales electorales tienen fechas para resolver, y son los únicos tribunales, yo creo que en el mundo, los electorales, que no hay rezago porque no puede haber rezago. Todo tiene que salir. Pero también, pues ya yo he visto la cara de muchos extranjeros, la cara que ponen cuando le preguntan, ¿no? Ahí, oigan, ¿y aquí cuánto tiempo? Por ejemplo, han estado ahí en la sala superior y preguntan, ¿cuánto tiempo tarda la sala superior en resolver un asunto desde que llega la demanda hasta que se tiene una sentencia definitiva? Porque pues las sentencias de la sala superior son sentencias definitivas e inatacables. Y cuando se les dice el promedio es de 14 días, nos vuelven a preguntar, no, ya en serio, ¿cuánto se tarda? 14 días en promedio todos los asuntos. Y sobre todo, los europeos nos dicen, no, pero ¿cómo 14 días? O sea, llega una demanda y a los 14 días ya tiene una sentencia definitiva quien presentó la demanda. Sí. Dicen, no, pues eso es imposible en Europa. En Europa duran 1, 2, 3 años y luego te vas a la instancia europea 2, 3, 4 años más. Les dije, no, pues eso pasa en México también, pero en todas las materias menos en la electoral. En México tenemos asuntos penales que duran 18 años. La persona está ahí en la cárcel y no tiene una sentencia y pasan 15, 16, 17 años hasta que tiene una sentencia definitiva en materia penal. En materia civil también podemos tener asuntos que duran 10, 12, 15 años. Pero en materia electoral se resuelven en 15 días. Y no es que se le ocurrió al tribunal, sino pues así son las fechas. Tienen fecha límite para resolver todos los asuntos. Entonces, pocos tribunales en el mundo resuelven en 15 días como los tribunales electorales. Y hay asuntos que se tienen que resolver en 2 días y todavía en la sala superior hay asuntos que se tienen que resolver en 24 horas porque llega una elección de gobernador impugnada y toma posesión a los 2 días el candidato ganador. Entonces, en un día se tiene que resolver esa demanda y es cuando todas las ponencias trabajan en conjunto para sacar esa sentencia en 1 o 2 días, porque si la sacamos después ya no tiene efectos. Entonces, este es el sistema, es un sistema pues que no hay en otra parte en el mundo, es un sistema que sí lo analizan en otras partes en el mundo, pero dicen, no, pues es que en México se nota claramente que el poder legislativo tiene una gran preocupación
y siempre la ha tenido por la materia electoral. Y esto nació a partir de 1988, cuando se crearon estas instituciones, se hicieron autónomas, se fueron fortaleciendo cada vez más, y se siguen fortaleciendo, ¿no? Hasta que llegó esta reforma o este plan B, donde se le quieren quitar atribuciones pues a todas las autoridades electorales, y ahí está la discusión, hasta dónde llegamos, hasta dónde no, pero pues no alcanzó para la reforma constitucional, y entonces quedamos ahorita en este momento en la reforma legal, y pues el poder judicial pues tiene todas las atribuciones para poder detener esa reforma o no. Ya veremos si llegan los asuntos a la Suprema Corte y cómo resuelven en la Suprema Corte. También les llama mucho la atención pues que todas las sesiones de la Corte y todas las sesiones del Tribunal Electoral son públicas. En muchos países en el mundo, pues un magistrado jamás ha salido en la televisión resolviendo un asunto en vivo y en ese momento. Y en México, desde el primer tribunal electoral, que se llamaba Tribunal de lo Contencioso Electoral, luego el Tribunal Federal Electoral, ahí de los 90, desde ahí se dijo en la Constitución, todas las sesiones del Tribunal Electoral tienen que ser públicas. Radio, televisión, redes sociales, todo lo que quieran y que conocen ya ustedes muy bien, pues eso también tiene desde los 90. Ahorita ya se nos hace muy normal ver una sesión de la Corte o una sesión del Tribunal Electoral en vivo y pública, pero eso nació desde 1990, que todas las sesiones del Tribunal Electoral tienen que ser en vivo, y ahí tomar la votación de cada una de las magistradas y de los magistrados, y revisar ahí todas las discusiones que se llevan en vivo en toda la sesión. Ahora se está modificando, se está buscando que en el Poder Judicial, pues también las sesiones de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados de circuito, pues también puedan ser estas sesiones, ¿no? Públicas y en vivo, y así en algunas otras materias. En fin, eso ya está aplicando en todo el mundo, pero eso antes no sucedía. En los 90 yo no sé qué tribunal hacía sus sesiones en vivo, pero yo creo que muy pocos tribunales en el país tenían sesiones en vivo, ahora son en vivo. Es decir, se han revisado muchos temas, pero te tienen que seguir revisando otros temas. Lo bueno es que pues en materia electoral sí está muy vigente este tema de la epistemología, este tema de el pensamiento crítico, porque siempre queremos estar haciendo modificaciones en materia electoral. Ahí no nos estamos nunca conformes, siempre queremos modificarle. Entonces, si hay una materia que tiene muchísima actividad legislativa y judicial, es la materia electoral. Hay otras que no tanto. Por ejemplo, si pensamos en civil, pues la materia civil no tiene mucha actividad legislativa. Sí tiene mucho trabajo y muchos asuntos, pero por lo general las normas no se modifican tanto como las electorales. Las electorales prácticamente hay discusión antes de la elección presidencial, y luego hay discusión después de la elección presidencial. Pero es lo que nos dicen los griegos. Los filósofos griegos nos dicen: armen la discusión. El error es no armar la discusión. En pocas palabras, los griegos nos dicen: si tienen una ley del 17, están perdidos. Si la ley o la constitución que se creó en el 1917 sigue igual, están perdidos. Tienen que discutir siempre, en cualquier momento, todas las normas, todos los temas, y que el debate sea fuerte, sea sólido, porque si no hay debate, entonces también imaginen su poder legislativo donde digan: ya nos las mandó el presidente, así la aprobamos sin ninguna discusión. Pues entonces, ¿para qué está el poder legislativo? Ya vamos en contra, efectivamente, de lo que dicen los griegos, de que todo se tiene que discutir para saber si estamos en el error o no estamos en el error. Si yo digo esto pasa tal cual lo mandó el presidente, pues a lo mejor el presidente estaba en el error, el poder legislativo también, pero como no hubo discusión, pues sigue ahí el error. Entonces todo se tiene que discutir, y afortunadamente, pues en estos tiempos todo se está discutiendo, y tan todo se está discutiendo que no se aprobó la reforma legal en diciembre porque generó muchísima discusión. Siguió la discusión, la idea era aprobarla en diciembre, no alcanzó para aprobarla en diciembre, y entonces seguramente se va a estar discutiendo en febrero, marzo y abril. Pero que se abran las puertas de la discusión es lo mejor que puede suceder para tener mejores normas.
Y quién sabe, como ya les decía ayer, si esto provoque también discusión en el Poder Judicial. Hay que esperar, hay que ver si se impugnan las normas y hay que ver si llegan al Poder Judicial, pero pues si llegan al Poder Judicial también se generará discusión. Pero les digo, nosotros, no sé, yo cuando fui a la escuela hace mucho tiempo, pues no tenía muy claro que se generara la discusión. Prácticamente me decían, no, pues es que así dijo el maestro y punto. Cuando los griegos en el pensamiento crítico nos dicen, no, es que se tiene que generar la discusión. O fíjense cuántas veces no hemos oído la frase de que, pues es que así dijo el jefe o así dijo la jefa, pues a todo dar, ya lo dijo. Cuando los griegos nos dicen, no, tú genera discusión, tú debate los temas, tú haz interrogantes, tú pregunta por qué en cualquier tema, les digo, no solamente en lo profesional, también en lo académico, en lo que sea, hay que generar discusión, ¿no? Hay que debatir los temas para pues llegar a nuevas ideas y a mejores conclusiones. Si un documento no se discute, si una idea no se discute, entonces puede quedar ahí con varios errores. Lo mismo si una reforma electoral o cualquier reforma, no solo la electoral, no se discute, pues va a tener mucho. Se tiene que discutir y entre más grande sea el grupo, pues mejor. Y aquí en el Poder Legislativo, pues no nos podemos quejar, tenemos 500 curules en la Cámara de Diputadas y Diputados. O sea, 500 personas que pueden discutir el tema. Y en el Senado de la República tenemos 128. Y en las entidades federativas también todos los congresos tienen suficientes diputaciones para discutir los temas. Entonces todos los temas se tienen que discutir. Por eso también la Constitución nos dice, si hay reforma constitucional, también la tienen que discutir en las entidades federativas. Y la tienen que aprobar en las entidades federativas. Eso no solo puede quedar debe de quedar en el Congreso de la Unión. Como es una reforma constitucional que afecta a todo el país, pues también se tiene que discutir en las 32 entidades federativas del país, si vamos a reformar la Constitución, ¿no? Ahorita pues ya no estamos en ese tema en materia electoral porque la reforma es legal, entonces pues cada estado va a tener que discutir posteriormente su propia reforma electoral. Y ya vieron lo que pasó en Coahuila, se discutió en el Congreso, después se discutió ya en el Poder Judicial por parte del Pleno de la Corte y bueno, pues no funcionó esa reforma electoral. Pero simple y sencillamente en conclusión, lo que tenemos siempre que hacer es discutir y debatir los temas, tener buenos argumentos y llegar a conclusiones, pero como nos dicen pues todos los especialistas en argumentación e interpretación, llegar a nuevas conclusiones, pero justificadas. Si un día van a ser juezas o jueces o ya lo son, pues cuando redacten su sentencia, unos van a estar de acuerdo con su criterio, otros no van a estar de acuerdo con su criterio, pero lo que sí tiene que tener muy claro su sentencia es una argumentación. Justificar siempre por qué se resolvió de esa forma y no de otra forma. La justificación es esencial, también lo han dicho los griegos siempre, discute los temas, pero justifica por qué llegaste a esa conclusión. Tienes que justificarlo, argumentarlo en una, pues en este caso, en una sentencia, en una resolución, en un acuerdo. Debe de estar debidamente justificada esa decisión y como ya lo hemos visto en otras sesiones y con términos que entienda toda la ciudadanía. Porque también las abogadas y abogados nos metíamos en esos problemas, que todo lo hacíamos con conceptos jurídicos, pero ya cuando salía ese acuerdo o esa sentencia a la ciudadanía, pues la ciudadanía tenía que contratar una abogada o un abogado para que les explicara qué dice esa sentencia. Eso también poco a poco se ha modificado en todas las autoridades en nuestro país y ahora si revisamos cualquier acuerdo, cualquier resolución, inclusive muchos artículos también que se publican, pues ya vemos que los entiende toda la ciudadanía. Y ese es el objetivo, porque sobre todo las autoridades del gobierno, de cualquier poder, pues tienen que comunicarse con la sociedad y para comunicarse bien con la sociedad, pues tienen que entender lo que está diciendo la autoridad. Si le ponemos una sentencia mutatis mutandi, pues nos va a decir el que metió el JDC al tribunal, ¿y eso qué es? ¿Qué me está diciendo el tribunal?
pues hay que explicarles qué quiere decir para que entiendan bien y pues conozcan exactamente cuáles fueron los argumentos por los que esa autoridad resolvió en esa forma, pues ese asunto. Y como les decía ayer, si de 1000 hojas pasamos a 30, pues claro que lo va a leer un ciudadano. Si un ciudadano presenta un JDC y le llega su sentencia a los 15 días, si ve 1000 hojas, no lo va a leer. Si ve 30, dice, pues vamos a ver qué me dijo el tribunal. Y si esas 30 páginas se entienden perfectamente, pues va a entender perfectamente ese ciudadano cómo le resolvió el tribunal y qué argumentos generó el tribunal para resolver de esa forma. Pero todo eso se debe de entender. También el Poder Legislativo tiene que cumplir con las mismas funciones. Si vas a aprobar una norma, pues que se entienda muy bien qué dice esa norma, porque luego hay, ustedes lo saben muy bien, luego hay artículos o normas que tienen 5 interpretaciones. Y entonces uno se pregunta, ¿y aquí el Poder Legislativo qué interpretación quería que quedara en esta norma? ¿La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? Porque no está clara. Y entonces ya le toca al Poder Judicial, pero está el peligro que el Poder Judicial dé una interpretación diferente a esa norma que la que quería que se le diera por parte del Poder Legislativo. A lo mejor el Poder Legislativo le dice al Poder Judicial, oye, no, es que la interpretación era diferente, no la que tú hiciste. Ah, bueno, entonces para la que sigue deja clara esa norma para que no tenga diversas interpretaciones, solo tenga una y esté muy clara. Entonces también el Poder Legislativo debe trabajar en emitir normas mucho más claras y con lenguaje ciudadano. Claro, eso lo decimos nosotros desde la sociedad de muy fácil, pero imagínense, yo siempre cuando pienso lo que hacen las diputadas y diputados, digo, no, pues es que, imagínense, tienen que conocer todas las materias de todo tema. Imagínense, son diputadas o diputados y tienen que saber de temas laborales, de temas económicos, de temas sociales, de todo tiene que saber, ambientales, económicos, hasta de temas de lo que ustedes quieran. Todo pasa por el Poder Legislativo. Entonces un legislador dice, bueno, yo a qué horas voy a aprender todo. Entonces, pues tiene que tener muy buenos asesores porque ahorita estaban en por ejemplo, la reforma económica, luego la reforma de seguridad, luego la reforma electoral, luego la reforma de petróleos y no sé qué, luego no, pues todo tiene que saber y tienen muy poco tiempo para revisar todas esas normas. Entonces, pues los asesores que también tengan las legisladoras y los legisladores son importantísimos porque dicen, oye, pues voy saliendo de lo electoral y ahora ya estoy en lo fiscal y luego de lo fiscal me paso a los programas sociales y no, a temas ambientales y no, pues tiene que saber de todo. Entonces sí es muy complejo y uno entiende, pues si uno se dedica a lo electoral, pues muchas cosas se le hacen muy fáciles en lo electoral, pero ese legislador, pues a lo mejor ese legislador es arquitecto y tiene que aprobar una reforma electoral, y pues imagínense. O a lo mejor ese legislador es veterinario y ahora tiene que aprobar una reforma económica o una reforma fiscal. Entonces, pues los legisladores sí tienen una responsabilidad muy importante, pero la asesoría que tengan es muy importante y la discusión. A ver, si yo soy diputado y soy arquitecto y tengo que aprobar una reforma fiscal, pues tengo que tener asesores que conozcan el tema fiscal y tengo que pues platicar este tema con todas mis compañeras y mis compañeros, a ver a qué decisión llegamos, porque aquí fiscalistas solo hay 5 en toda la Cámara de Diputadas y Diputados, pero los 500 tienen que aprobar la próxima reforma fiscal. Entonces sí es muy complejo y se entiende que muchas veces en temas electorales, pues es que el diputado dijo, no, pues es que yo del electoral nada más sé hasta aquí. Ah, pues sí, porque yo me he dedicado o he trabajado en Hacienda toda mi vida y ahora soy diputado. Ah, pues lo de Hacienda te lo dominas, pero el electoral no, entonces sí deben de confrontar las ideas, discutir las ideas, allegarse de especialistas, revisar, ¿no? Invitar a la Cámara de Diputadas y Diputados, pues a los que conozcan del tema, que comparezcan, interrogarlos, a ver, tú qué te dedicas al electoral, explícame todo esto. Tienen que invitar a los consejeros y consejeras del INE, a las magistradas y magistrados del tribunal, a expertos en materia electoral y preguntarles para después aprobar la reforma electoral.
y ver qué puede pasar y qué no puede pasar. Por eso se habla y se ha hablado últimamente en los últimos años, pues de lo que se llama parlamento abierto. A ver, antes de aprobar la norma, pues vamos a invitar a todos los especialistas y a todos los que aplican la norma, a ver qué nos dicen. O los famosos libros blancos, a ver, Suprema Corte, dame tu opinión por escrito de la reforma electoral. A ver, tribunal, dame tu opinión por escrito de la reforma electoral. INE, tú también, o especialistas en materia electoral, en fin, que todos opinen y después se apruebe la reforma de cualquier materia, ¿no? Para tener mayor conocimiento y no nos suceda todos estos problemas que pueden llegar hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte diga, no, pues es que sabes que todo está muy bonito, pero todo es inconstitucional porque reformaste la ley, pero no reformaste la Constitución. Y no trabajar en vano muchas cosas, ¿no? De seguridad pública, por ejemplo, si a mí me preguntan seguridad pública, digo, no, pues déjenme ver, déjenme consultarlo con alguien que se dedique a la seguridad pública, porque yo no tengo ni idea del tema, ¿no? O la defensa nacional, pues hay que ver, o la Guardia Nacional, pues la Marina, pues muchos temas que uno dice, pues hay que consultar a los expertos, que va a haber una reforma fiscal, ¿no? Pues hay que consultar a los expertos, que va a haber una reforma de lo que sea. Y entonces la materia electoral, pues sí se justifica muchas veces que se crean normas, que se creen sistemas jurídicos, pues con muchas particularidades y muchas veces, pues esas particularidades pues llegan hasta los tribunales, al Poder Judicial y ahí los tienen que revisar. Pero seguimos aquí, ¿no? Con la misma teoría desde Grecia, pues hay que discutir los temas y hay que consultarlos con los especialistas, pues para generar nuevo conocimiento, nuevas normas más eficientes y de lo que se trata en materia electoral, pues de fortalecer el sistema electoral y la democracia en nuestro país. Entonces hay que siempre consultar a los mejores, ¿no? Entonces, en pocas palabras, eso nos dice todo este tema de la epistemología. Hay que empezar con eso y ya después ir revisando los diferentes temas electorales, pero lo primero que tenemos que hacer es pues generar una discusión y consultar a los especialistas y sobre todo consultar a los que les toca aplicar la norma, a los que ya les ha tocado. Consultar a un consejero, una consejera electoral, pues va a ser lo mejor porque nos va a decir, pues a mí me pasó esto, esto y esto y esto, porque la ley tenía todas estas inconsistencias, ¿no? Entonces, bueno, se emiten diversos criterios, así como no es solamente emitir simples opiniones, sino también explicar, ¿no? Cada una de esas opiniones con un conocimiento. En este caso, no puede ser un conocimiento científico, al no tratarse de una ciencia exacta o una ciencia natural, sino es una ciencia social, pero revisar todos esos temas y tratar de llegar siempre a acuerdos, ¿no? Siempre se debe revisar, como dice aquí la lámina, la realidad de los casos. Hay que explicar con operaciones, raciocinio, cuál es el método lógico que vamos a aplicar, garantizar pensamientos, juicios y razonamientos y que no sean falaces, sino que estén debidamente, como ya lo vimos, justificados. Todo esto lo tienen que hacer todas las partes de la sociedad, ¿no? En todos lados tenemos que aplicar estos temas de los que hablan pues, los griegos y luego muchísimos científicos muy importantes que han creado nueva ciencia, ¿no? Y nuevo conocimiento, como todos estos que están aquí, con una revolución científica que se dio, con todos estos filósofos, con todos estos científicos, pues que ahora nos han servido de mucho en muchísimos temas. El tema más evidente, ¿no? En estos últimos años, pues fue cómo se avanzó radicalmente en la ciencia en el tema de las vacunas del COVID. Es un tema, es un ejemplo muy importante, cómo gracias a estos científicos, pues logramos, ¿no? Estamos aquí todos platicando porque pues se creó la vacuna a tiempo y pues la mayoría de nosotros creo que nos pusimos la vacuna y por eso estamos aquí todavía dando lata en este mundo, pero fue una vacuna que todos los expertos en un momento dijeron, se necesitan 5 años y se logró, ¿no? Con una nueva ciencia, con una nueva generación de conocimiento, pues crear ese avance de la tecnología tan rápido y de la ciencia y tener una vacuna en 12 meses y otra en 18 meses. Todos estos se los dejo ahí en las láminas, todos estos, ya no nos vamos a detener a cada uno porque cada uno
es toda una teoría, es todo un tema, pero todos estos científicos crearon nuevo conocimiento, crearon nuevas cosas, separaron lo que fue muy importante de todos estos de la Edad Media y más para acá. Todos estos científicos empezaron a separar, que fue muy importante, la religión de los temas científicos, de los temas que se podrían comprobar. Se hubo una evolución social muy importante porque al principio la religión era mucho más importante que la ciencia. Y la creencia de las personas en las primeras sociedades es que era lo que se decía en la religión, era lo que se tenía que hacer, y la ciencia no se le daba mucha importancia hasta cuando llegó la Edad Media y todos estos científicos dijeron, no, vamos a apartar la religión de la ciencia, y son dos cosas muy distintas, la ciencia que la religión. Cuando se dio esta separación tan importante, fue cuando empezaron los científicos a crear nuevas cosas muy importantes con el pensamiento crítico, y avanzó toda la ciencia en nuestro país pues de una forma muy importante, y pues las ciencias sociales también avanzaron y el derecho también avanzó, separando estos dos temas, ¿no? La metafísica y la religión son dos cosas muy distintas, ¿no? Les digo, en México todavía estamos en ese problema, imagínense, de la Edad Media, en donde una cosa es un proceso electoral y otra cosa distinta es a qué religión perteneces. Y no puede ser que un ministro de culto influya sobre el voto del electorado. Esto se dijo en la Edad Media, y en México todavía hay regiones donde lo que diga un ministro de culto influye sobre el voto del electorado. Ya no son en todas las zonas de México, obviamente, solo hay regiones muy particulares en México donde todavía la religión tiene influencia sobre la sociedad. Pero desde la Edad Media se dijo, la religión se tiene que separar de la ciencia para que así avance la ciencia y la ciencia se pueda acreditar científicamente. La religión son creencias, cada quien tiene su propia creencia, cada quien tiene su propia religión, pero la ciencia sí se puede acreditar científicamente todos esos hechos y decir que todos esos hechos son verdaderos y no solamente son creencias. Todo esto avanzó con todos estos tratadistas hasta que llegamos, como ya lo platicamos, al siglo XX. Todavía avanzó mucho más la ciencia. Ya los científicos decían, para decir que algo es cierto, pues necesitamos aportar la prueba empírica de todas las proposiciones lógicas. Tenemos que tener por lo menos una prueba empírica de todo esto, ¿no? Sintetizar la vida social para unificar a la sociedad de tal modo que las ciencias en su conjunto puedan ser comprobables. Es decir, debe haber necesariamente, para decir esto es cierto, esto es verdadero, tener una comprobación científica. Y es donde nace también en el derecho pues la figura muy importante de las pruebas. Tú no puedes narrar una serie de hechos en tu demanda si no lo justificas con pruebas, y en cualquier ciencia es lo mismo. No puedes decir esta vacuna es muy buena si no tienes la prueba empírica de que efectivamente esa vacuna va a servir para evitar una enfermedad, lo mismo. Y se dieron todas estas corrientes donde, les digo, pues el siglo más importante fue el siglo XX, y creo que ahora pues el siglo XXI todavía va a ser más importante que el siglo XX con todos estos nuevos acontecimientos, y la ciencia pues cada vez va siendo más rápida. Las dos guerras mundiales también generaron pues que avanzara mucho la ciencia en muchos temas, y posteriormente pues nace también el derecho, empieza a transformarse por ahí de la mitad del siglo XX, y ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando nace la protección de los derechos humanos, y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando empiezan a nacer también, pues al nacer los derechos humanos y los tratados de derechos humanos, pues también nace la figura de los tribunales constitucionales. En México llegó hasta 1990 y luego lo transformamos, como ya vimos, en dos. Tenemos una Suprema Corte y un Tribunal Electoral. Ambos tribunales son constitucionales porque interpretan directamente la Constitución. Hasta allá llegamos, quién sabe ya en el futuro qué podamos hacer, pero bueno, les dejo ahí las láminas donde son muchos autores. No me quise meter a cada uno de ellos porque van a decir que si este diplomado es científico o de qué se trata, pero pues ahí les dejo todos los autores. Si les interesa alguno, pues simplemente lo pueden consultar rápidamente, qué fue lo que hizo y cómo evolucionaron todos los sistemas gracias a todos estos
pues autores, todos estos científicos, todos estos filósofos, pero insisto, el derecho no está aparte, el derecho entró directamente con toda esta transformación, ¿no? Y pues ya llegamos hasta temas, como decimos aquí al final de la lámina, temas de biogenética, ciencia posmoderna, etcétera. No sé hasta dónde vamos a llegar, no sé si los robots nos van a nos van a rebasar a los seres humanos, en fin, ¿no? Pero bueno, en general la epistemología es una metateoría que advierte los nuevos cambios que se tienen que hacer en todas las ciencias, y la ciencia del derecho no es la excepción. También en la ciencia del derecho constantemente se tienen que hacer cambios. En México los cambios estructurales sucedieron en 1990 cuando se crearon pues diferentes autoridades, y como ya vimos, autoridades que pueden revisar todo lo que hace el Poder Legislativo, y todas las normas que crea el Poder Legislativo ya pasan por el filtro y ya pueden ser revisadas por el Poder Judicial Federal. Bueno, compañeras y compañeros, con esto terminamos el día de hoy. Aquí queda esta presentación a sus órdenes. Y mañana ya empezamos con el tema probatorio. Ya vemos directamente la epistemología relacionada con el tema probatorio, cómo todas las pruebas que se presentan, pues tienen que tener evidencia. Y con esa evidencia, que el juez busque esa evidencia para resolver directamente los asuntos. Ningún juez puede resolver sin evidencia. Sería muy delicado que un juez hiciera una afirmación en una sentencia sin tener la evidencia, sin tener la prueba ahí que soporte el argumento de la sentencia para tomar una decisión. Ya con eso terminaremos las sesiones de esta semana, entrando ya directamente al tema probatorio, que también es un tema esencial en la epistemología, tener siempre la evidencia para sostener nuestros argumentos y nuestras resoluciones. No sé si tuvieran alguna duda, algún comentario. Pues si no, les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Ya me oyeron 3 días, pero ¿qué creen? Todavía mañana les toca otra práctica. Ojalá sea ya un poco más práctica, un poco ya tengamos algunos otros casos ya más evidentes. Ya nos vamos a meter al tema de pruebas, nos vamos a meter al tema electoral, para qué nos van a servir las pruebas, atendiendo a la epistemología y cómo deben de resolver cualquier juez o jueza, o también cualquier autoridad administrativa. Acuérdense que también emiten acuerdos, resoluciones, cómo las tenemos que justificar con la evidencia. Este diplomado finalmente se introdujo aquí en la Escuela Judicial Electoral, pues para que quede claro que tenemos que tener el avance, que tenemos que tener el pensamiento crítico, pero también la evidencia. Tenemos que sostener todos nuestros argumentos, pues con las pruebas que acrediten la solidez de nuestros argumentos, y para así tomar las decisiones necesarias. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Mañana, terminando la sesión, me pueden escribir a mi correo electrónico, el que les puse aquí al principio, y les mando todas las láminas que hemos visto ayer y hoy, antier, y que vamos a ver mañana. Me escriben aquí en mi correo electrónico, yo les hago llegar la presentación. También cualquier otra duda que tuvieran, algún comentario de la Escuela Judicial, alguna jurisprudencia, sentencia que necesiten. Yo siempre, ya lo saben, no en estas sesiones ni en este diplomado, yo siempre voy a estar ahí a sus órdenes en mi correo electrónico. Escríbanme con toda confianza en cualquier momento. Pues que tengan un excelente día y nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Ya mañana es la última sesión, ya el viernes tendrán a alguna otra compañera o compañero en este curso. Por lo pronto, muchas gracias a todas y a todos, excelente día, y gracias también a la maestra Kenny Hernández, que ya lleva 3 sesiones también aquí con nosotros. Cuídense mucho, les mando un abrazo, hasta mañana, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Un abrazo, Gracias, cuídense. buen día. Buen día. Gracias, Kenia, nos vemos mañana.